Muy bien, pues vamos a entrar en la parte de planos. Vamos a orientarnos, y nunca mejor dicho, para entender más, o para intentar averiguar qué costado fue, o probar si fue el costado derecho o el izquierdo. Vamos a meternos en la orientación del punto de crucifixión. Aquí veis la zona de la crucifixión, donde el otro día mostramos que estaba el punto de la muerte de Cristo, la tumba del jardín y la calavera. El punto concreto de la muerte de Cristo que Ron Wyatt identificó es este. Como podéis ver, Cristo estaría mirando hacia el sur. ¿Lo veis? Su espalda estaría hacia el norte y miraría de norte a sur. Eso ya es una dirección. Recordemos, la dirección es de norte a sur y el sentido es o norte o sur, para posteriores aclaraciones. Por lo tanto, está en dirección norte-sur. Cristo crucificado. Esto va a ser básico para entender todo el resto. Vamos a los textos bíblicos y vamos a empezar a descifrar analogías. Juan 2, de 18 a 22 nos dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. En 1 Corintios 6:19 tenemos: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la pregunta que me hice fue, si quería hablar de su cuerpo, ¿por qué hacían la analogía con el templo? Podría haber dicho, este cuerpo. ¿Por qué con el templo? Pues vamos a ver por qué. Ya nos lo imaginamos. En la reversión del 2000 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo, en vez de santuario, como ponía en la otra, del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Recordad que el precio es su sangre, su derramamiento. Entonces, vamos a ver este texto de Apocalipsis, que quizá nos puede llevar a entender un poco más por qué él se asimiló al templo. No vi en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿De qué está hablando aquí? Aquí Juan, en Apocalipsis, nos habla de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no habrá templo. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso y el Cordero, o sea, Padre e Hijo, son el templo. Por lo tanto, ¿por qué se compara a Jesús con el templo? Porque es su comparativa natural. Dios Padre y el Hijo, sentados en su trono, son el templo celestial en la Nueva Jerusalén. Ahora entenderemos un poco el por qué en esas conferencias anteriores mostramos esa similitud entre cierto edificio, ¿verdad?, y el cuerpo. Lo vamos a volver a mostrar, lo recordaremos. Y hay algo interesante respecto al versículo anterior, el anterior, donde se nos dice durante ¿cuántos días? Ah, sí. Curiosamente, En 3 días. 3 días. Había otra analogía con todo esto, Sí, señor.
1000 años, 2000 años, y al tercero, ¿qué iba a pasar? Sí, Señor. Estaba diciendo la profecía de su segunda venida ya allí, directamente. Por tanto, si fue en el año 31 de nuestra era cristiana, cuando Cristo muere, y pasan 4000 años justos matemáticos de la entrada del pecado en la tierra, ¿creéis que esos 6000 años totales de historia, o sea, 2000 años después del 31, no tocará lo que hemos venido hablando? Jesús va a decir, no, ahora lo anticipo o ahora lo atraso. Ya está descontado. Cuando vemos que todo es matemático. Y que todo es sabido. A ver, la omnisapiencia, la omnisciencia, la omnipresencia, todo eso da que si sabe, previene, y sabe, y presabe. O sea que es constante, la aclaración es en sí misma. No podemos nosotros entender como con la lógica humana. Otra cosa es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? Que Jesús viniese también. Ya, por hoy favor, mismo, sí. en nada, ya. Pero es lo que es. Dios tiene su crono muy bien marcado, muy preciso, y con todo que se va a cumplir a su momento. Ese reloj ni se anticipa ni se atrasa, es perfecto. Por cierto, me ha recordado Cronos, Júpiter. Dios Júpiter, Sí. que hablasteis el otro día. Sí. Pues resulta que Júpiter, también lo mostré en la conferencia anterior, que es una de las simbologías del ciprés. El ciprés se cogía en las culturas, no sé si eran celtas, y se asociaba a Saturno. No, perdón, a Júpiter, ¿no? No, Saturno, perdón. Saturno con los anillos. Se asociaba a Saturno. Y era el dios Cronos. Era Saturno, no Júpiter. Y recordemos que la madera, vimos que los árboles eran ciertamente puertas, vimos que tenía anillos concéntricos la madera, ¿no?, cuando las cortabas. Y cuando vi Saturno con esos anillos, rápidamente pensé en la madera cortada. Debe ser por defecto ya, porque ya no pienso en otra cosa. Pero es curioso cómo el ciprés, la conífera, porque esos anillos solo se ven en las coníferas ahora, antes no, antes del diluvio no, pero ahora sí. Esos anillos solo se ven en las coníferas, también nos estén hablando de ese planeta santo, ¿no? del significado que tenía. Sí, recordemos Saturno asociado a sábado también. O sea, una vez más, Satanás tenía que meter mano de algún modo para desviar y desvirtuar. Claro, se cambió a Saturday, sí. Bueno, pues seguimos para no perder el hilo. Estábamos en eso, que aquí vemos claro cómo la asociación del cuerpo de Cristo o de Cristo con el templo es uno, son uno. Y aquí en la versión del 77, que dice no vi santuario, que es aún más claro en el sentido de relación con el santuario del desierto. Por lo tanto, si Cristo resucitado es el santuario, templo en la Nueva Jerusalén, porque es así, es Cristo resucitado el templo en la Nueva Jerusalén. ¿Qué era Jesús en la tierra? Por lo tanto, antitipo del santuario, templo terrenal, Dios en la tierra. O sea que en la tierra estuvo como santuario y como cordero en la tierra. Dime, ¿quieres decir algo? ¿Y solo como humano entonces? No. Ah. Algo tenemos aquí. Bien. Bueno, ¿la aclaramos? Sí, bueno, he de deciros que me veo obligado a tener que preparar un tema específicamente sobre Cristo en la tierra, con qué naturaleza vino, porque ya varias personas me han escrito que han visto la parte temática del tercer Elías, la número 10, donde dije la creencia que es, en verdad, pero que por desgracia hay incluso pastores que están diciendo otras cosas, y eso pues realmente es un asunto muy grave, porque no son conscientes de cómo eso puede llegar a desviarlo todo. Pero en fin, todo eso, ahora me veo obligado a tener que preparar un tema para aclarar esto ya de una vez, que es una cuestión que ronda durante muchos años
Y no lo voy a aclarar yo porque sea el niño bonito, sino porque es una creencia plenamente basada en Biblia y en espíritu de profecía. Y cuidado con las interpretaciones de las lecturas que se están dando, que se tergiversa para dar un significado que el texto no siempre dice. Porque vamos a releer muchas de esas citas y nos daremos cuenta que no dicen lo que nos están diciendo que dicen. Cuidado con eso. Y mostraremos otras que no se suelen mostrar, que dan toda la evidencia a todo lo contrario que se está enseñando. Cuidado con eso, por favor. Porque el desvío de una sola doctrina que se aparte de la verdad nos va a llevar a una consecuencia de errores en cadena. Y estamos a punto de terminar el mundo, que no son bromas. No podemos perdernos, porque cada detalle cuenta y es vital. O sea, que el árbol no nos deje ver el bosque, que eso es lo que nos va a pasar. Si no vemos el global del contexto, nos vamos a perder. Muy bien, por lo tanto, y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Por lo tanto, recordáis que, aquí nos recuerda que hubo un santuario en medio de su pueblo, ¿no? ¿Quién habitó entonces entre ellos? Dios mismo, ¿no? ¿Era Dios? ¿Quién se manifestaba? La Shekinah, ¿no? La Shekinah, pero el santuario en sí, la estructura, ¿qué era? Igual. Jesús. En cada detalle, además. En cada detalle, como veremos. Impresionante, ¿eh? O sea, ese santuario de madera, con telas, clavado de esa manera, con sus columnas, con sus enseres, todo, y el ritual... Números de cada cosa. Sí, bueno, pues eso representaba a Cristo. En sí mismo, físicamente, ¿eh? No estemos en el tema espiritual, que también, pero físicamente, literalmente casi diría, ese santuario era Cristo. Por lo tanto, ya les estaba enseñando al pueblo judío, a su pueblo, ya estaba enseñándoles que vendría un Mesías, que estaría entre ellos y que sería ¿qué? El medio de salvación. Que a través de ese santuario, porque ¿qué hacían? Pasaban los pecados a la sangre, de la sangre pasaba al santuario y luego había el Yom Kippur, que era la limpieza del santuario. O sea que a través de ese ritual era la manera de llegar a Dios. ¿Y lo hacían a través de qué? Del santuario, sí, pero de Cristo, en definitiva. Por lo tanto, aún tiene más significado, si cabe, el santuario. Y entonces volvemos a leer esto de Juan 2:21, pero él se refería al templo de su cuerpo. Y tanto que sí, se refería al templo de su cuerpo. ¿No somos nosotros el templo del Espíritu Santo? ¿No lo va a ser él? Jesús vino aquí, ¿no? Es el templo del Espíritu Santo. Y él más aún. Es el templo en sí. Y ahora vamos a entrar en uno de los versículos más importantes, bueno, junto con Habacuc para este tema, que lo vamos a leer y releer y releer, porque es la clave de todo el tema que vamos a hablar. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, pensad, ahora ya pensad en santuario, Cristo, cuerpo de Cristo, ¿dónde estará el lugar santísimo de Cristo? Bueno, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, entramos al lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Subrayé velo, subrayé carne. Hay tantas cosas aquí, en estos dos versículos. Templo, cuerpo. Carne, velo. Carne, velo. Se nos está diciendo una parte del templo muy importante. Y está representando su carne. Que separaba dos cosas, ¿no? Que separaba el lugar santo del santísimo.